buenas, compas. Aquí estamos de nuevo en Amanece, que no es poco. Desde nuestro último programa hay una noticia buenísima. Se han logrado parar por lo menos 2 desahucios en la Comunidad de Madrid. Además de eso han sucedido 2 cosas muy importantes. La reforma laboral, que salimos a protestar y hubo cargas en Madrid enfrente del Congreso, y la revolución en Valencia. Los estudiantes salieron a la calle. Hubo cargas y concentraciones en toda España en apoyo a esos estudiantes y en contra de la violencia y la represión policial. Aquí comienza Amanece, que no es poco. Educativos que son a veces tan... La primera pieza de este programa se la vamos a dedicar a una figura que está resultando más importante e intentando tener mucho más protagonismo del que debería, la policía. Se supone que el Cuerpo Nacional de Policía está para defender a la ciudadanía y detener a la gente que es delincuente. Sin embargo, desde el 15 de mayo estamos viendo cómo reprimen acampadas en Sol, cómo sacan de la Plaza Cataluña a los acampados de Barcelona. Y lo último ha sido ver cómo reprimen a chavales de entre 14 y 18 años que salen a la calle a protestar porque no tienen calefacción. Las cargas han sido tan brutales que han dado la vuelta entera al mundo entero, aunque en nuestro país les ha costado muchísimo a los principales medios de comunicación sacar imágenes de Valencia y tardaron casi 5 días en hablar de la primavera valenciana. Hubo concentraciones en todo el estado. No lo voy a decir, no es prudente desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas, mis debilidades. This lesson you have never learned within this life. Don't that you astray with nothing you've left behind.
habiendo terminado esta pieza, quiero, teniendo el privilegio de poder estar aquí, delante de la tele, y para que todo el mundo me vea, decir que yo también soy el enemigo, que estoy con Valencia y espero que lo sepa la delegada del Gobierno. Ahora os voy a presentar el siguiente vídeo. El siguiente vídeo nos va a enseñar varias imágenes de la manifestación del 19 de febrero, manifestación que convocaron los dos grandes sindicatos, Comisiones y UGT. Varias de las asambleas populares y la Asamblea General de Sol decidieron formar un bloque crítico detrás de esta manifestación, para que quedara muy claro que no estamos de acuerdo con la reforma laboral, que apoyamos al sindicalismo de base y a la gente que trabaja por los derechos de los trabajadores y que no estamos de acuerdo con la verticalidad de los sindicatos ni con sus líderes. ¡Ska! Desde las barricadas, campesinos sin tierra, Sevilla lucha, se despiertan las favelas. Yo Irak es un nuevo Vietnam, donde mueren vuestros hijos, terrorismo en nombre de la paz. El infierno es la crisis financiera, en su mundo de cultura petrolera. Salvemos a la multinacional, pobreza como daño colateral. Y únete al ejército de hambriento, somos la base, también somos los cimientos. Mano de obra globalizada, solo somos cifras, no vales de nada. Estamos ante una ofensiva clara hacia lo público. La educación es uno de ellos, pero no solamente. La educación, la sanidad, los servicios públicos en general. Estamos ante la crisis del modelo neoliberal, de un modelo de capitalismo que se impuso hace 30 años, y en vez de desarrollar una alternativa, lo que están haciendo es profundizar en ese modelo que evidentemente no tiene salida. La única salida es, ya que nos han puesto unos impuestos sobre la renta del trabajo similares a los países escandinavos, pues poner un impuesto sobre el capital similar a los países escandinavos y a partir de ahí potenciar el estado del bienestar. Estamos por pura necesidad. Ya va siendo hora que en este país la gente se entere cómo se creó esto que tenemos hoy, cómo están los sindicatos, qué pasa con los sindicatos. Es una maravilla ver lo que se está viendo desde aquí, que el pueblo se ha puesto en marcha, que no obliguen más, que no roben más, que no desahucien más, que dejen la sanidad en paz, que dejen la cultura en paz y que la promuevan, no que se la carguen. Lo delegado imperialista, el no inició tú y solo buena foto, dejando atrás un mundo roto. Jodido marine americano, absurda libertad duradera. Míralo tan orgullosos, ondeando su bandera, bajo los cadáveres de miles de inocentes. Es una pérdida a 200 años de progreso y lo que nos están poniendo es una nueva esclavitud. Desde luego la única salida que tiene esto es una salida anticapitalista. El sistema no funciona, tenemos que estar todos los trabajadores unidos, ser conscientes de que somos trabajadores y de que van a por nosotros. Bueno, pues estamos para protestar por la reforma laboral que no hace nada más que perjudicar muchísimo a la clase trabajadora, recordar todos los derechos que durante años hemos conseguido, después de muchas luchas, y de alguna manera pues ponernos con el culo al aire a todos los trabajadores. Nos espera mucho más, porque a esta reforma hay planteamientos de otro tipo de reformas, sobre todo sociales, que van a recortar mucho los derechos ya no de los trabajadores, sino de la ciudadanía. Por ejemplo, veremos como dentro de poco la ley del aborto cambia, la ley de la asistencia a la gente de tercera edad cambia, y una serie de conquistas que se han tenido. La ley de inmigración va a cambiar, con lo cual, bueno, que nos pillen confesados.
Y mientras que exista el sistema capitalista que realmente defiende los intereses de la gran burguesía y de la gente que realmente tiene el poder, la clase trabajadora solo le queda una, y es la lucha y la lucha. Va a ser necesaria la huelga en general. Independientemente de los sindicatos, comisiones UGT que han pactado mucho las cúpulas con el sistema, no la querrían, pero está claro que la clase trabajadora, y lo que estáis viendo aquí con los miles y miles de personas que hay, van a obligar fundamentalmente a que exista esta huelga general. Nos tendrá enfrente siempre la clase trabajadora y que una de dos, o nos tiene en cuenta o vamos a por ellos. Nuestro siguiente vídeo es una explicación de los puntos más conflictivos que hay en la nueva reforma laboral que va a aprobar el Gobierno. Es una reforma laboral que no nos gusta ni por su contenido ni por su forma. Una vez más, no nos han preguntado absolutamente nada y han decidido cambiar las cosas sin que haya una verdadera democracia. Más allá de eso, el contenido no hace nada bueno ni por crear empleo ni por ayudar a los trabajadores. ¿Qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Vamos a ver, a ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, para que lo he escrito aquí crear y no empleo entiendo mi letra. El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. Es que nosotros no somos una ONG. ¿Por qué será que por más que se abarate el despido no se consigue crear empleo en este país? ¿Se ha abaratado? Hay una nueva ley. Se ha abaratado en el último recorte. No lo sabía yo eso. Cuando ves a gente joven que no tiene ni el menor mínimo ánimo de progresar, eso es grave. Una reforma que busca flexibilizar el marco de la empresa para que el despido sea siempre el último recurso. You are a winner. Eso es bueno para los negocios, tener amigos en todos lados. Sin duda alguna, sin duda alguna. Lo que digo es lo que hay que hacer, digo lo que pienso que hay que hacer. Es una reforma que busca la estabilidad en el empleo. Tras casi una semana viendo
cómo aumentaba la represión a la primavera valenciana o primavera estudiantil en Valencia, se decidió en muchas de las ciudades de este estado salir a concentrarse en protesta de lo que estaba sucediendo, en protesta de la represión que estaban sufriendo unos chavales que protestaban porque no tenían calefacción en el Instituto Luis Vives. Comprenderá que no lo voy a decir. No es prudente, desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas y mis debilidades. El que habla del enemigo es el propio enemigo, el propio enemigo. Estudia, trabaja, consume y calla. Estudia, trabaja, consume y calla. Estudia, trabaja, consume y calla. Nuestras armas, estas son nuestras armas, estas son nuestras armas. Policía Nacional, Policía Nacional, Policía Nacional. Debemos de Policía Nacional, Policía Nacional, Policía Es un claro atropello a los derechos humanos y a los derechos constitucionales, a la libertad de expresión y a la capacidad de cualquier ciudadano, y los alumnos son ciudadanos, de manifestarse, en este caso, en contra de los recortes educativos, que son a veces tan brutales que afectan hasta la propia calefacción de los centros. Yo creo que es una torpeza terrible la de este gobierno, es una incompetencia política. Tienen ganas de reprimir, pero me parece que les ha salido el tiro por la culata, porque se ha convertido en un conflicto no solo de Valencia y de la educación, sino a nivel de todo el Estado. Incluso hoy Rajoy ha tenido que dar la cara en Londres, hablando de mesura, cuando ha colocado a una serie de personajes en las delegaciones de gobierno que no apuntan nada bien. Este país se está produciendo una fuga de cerebros, se está yendo jóvenes muy cualificados, muy formados y muy preparados, y quieren este modelo educativo porque el modelo de sociedad es un modelo polarizado, dual, de grandes desigualdades, y eso tiene que ver con ese mercado de trabajo precario y sin derechos que pretenden imponer en España. Nos dirigen a un modelo parecido y a una situación parecida a la que está produciendo en Grecia, y el pueblo, los ciudadanos, tenemos que responder, que no nos arrebaten conquistas históricas que habíamos conseguido con mucha lucha hace mucho tiempo. Cuando el único horizonte de futuro que prometen a la juventud, a mis alumnos, es que van a trabajar en trabajos precarios, sin derechos y con bajos salarios, les están robando el futuro de forma escandalosa. Lo que decían la primavera valenciana, que llaman, ¿no? Que por fin la gente se levanta en Valencia después de toda esta sarta de corrupciones, de gobiernos de derecha durante tanto tiempo, que parece que la gente se va levantando. Y esto parece que va más, primero Grecia, pero pues después vamos los demás, así que ya podemos ir observando estrategias, porque, claro. La pena luchar como en Atenas, merece la pena luchar como en Atenas. ¡Vergüenza!
asambleas populares de Móstoles y de Carabanchel se unieron para una acción para pedir la dación en pago de una señora a la cual la habían engañado una vez más los bancos y le habían hecho cambiar la hipoteca de Carabanchel a Móstoles. Hicieron un montón de acciones, no lograron parar el desahucio. Compas, esperamos que el día 6 de marzo, si finalmente sucede, estemos todos allí para intentar que esa mujer no se quede sin casa. Pues estamos protestando por el desahucio de Ibercaja de una vecina de Carabanchel llamada Luisa, que tiene su hipoteca contratada con este banco y que se niega a aceptar cualquier solución que sea dación en pago, alquiler social o algo así, porque claro, le sale más rentable dejarla en la casa y así se queda en la casa y además la condenan a una deuda de por vida, ¿no? Y la matan civilmente, que es lo que les interesa a los banqueros, cobrar el dinero público que les estamos abonando no voluntariamente entre todos y todas y además pues hacer negocio con la desgracia ajena. Esta es la segunda visita, la segunda vez que se intenta llegar a una solución negociada con la entidad. La primera se les propuso la dación en pago y nos dijeron que no era política de la entidad aceptar la dación en pago. Nosotros les comentamos que no era política nuestra aceptar el desahucio de una familia por parte de una entidad bancaria. Y hoy se ha venido con otra serie de propuestas, como alquiler social, como tratar de llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes y nada, vamos, el banco con muy buenas palabras, ya sabemos esta gente, ni una mala palabra ni una buena acción, se niegan en banda a cualquier solución que no sea arruinar a la persona afectada. Yo era empresaria autónoma, tenía una empresa, la empresa se cerró porque yo no podía pagar, tenía trabajadores, me quedé sin cobrar nada. Llevo más de 3 años sin cobrar nada, sin conseguir trabajo. He pedido negociaciones con Ibercaja, en todo momento me han denegado lo que le he pedido, bajarme la hipoteca, que mi hija se hiciera responsable a pagar la deuda, porque tengo una hija que podía pagar 500, 600 euros por la hipoteca, no 1.100 euros como yo pagaba, y en ninguna de las negociaciones Ibercaja ha negociado conmigo. Yo vine desde Madrid a hacer un cambio de hipoteca a esta sucursal, es porque algo trastocado había, o sea, no era normal. Pero en mi situación en ese momento yo tenía que aceptarlo, era una situación de riesgo donde yo estaba en el RAI, donde el usurero falsificó algunos documentos y cuando yo llegué ya estaba todo canalizado aquí en este banco. Yo nada más era firmar y todo fue firmar. Estos señores con esas transacciones ganaron un dinero que nadie les reclama y que nadie le ha dicho a ellos lo que ellos han hecho mal o no han hecho mal. Y de hecho tiene todo ese tiempo ahí y siguen ahí y nadie lo echa a la calle. Entonces yo tengo que ir a la calle. Y lamentablemente para mí esto es una vergüenza, como el mismo sistema de autónomos que se ha creado para que uno se quede en la calle y no pueda cobrar nada. Gracias de llegar a esta asociación donde hoy yo puedo hablar, porque yo no podía hablar ni en la calle, por vergüenza. Es un banco bastante cerrado, aquí se premian a los directores de banco cuando ellos hacen una transacción y a nosotros los de las casas nos echan a la calle, sin importar que sea invierno o verano.
Compas, ya sabéis que desde Amanece que no es poco, nos encanta que estéis informados de todo lo que va a suceder en los próximos días. Y como siempre, os hemos preparado una pequeña agenda de las acciones que hay preparadas hasta el siguiente programa.
efectivamente en ninguno de los programas estoy solita en plató, cosa que me alegra un montón. Hoy nos acompañan dos compas que están colaborando con la Asamblea de Política y con la Asamblea de Economía Sol, Robert y Pedro, y vienen a hablarnos de la reforma laboral. Muy buenas, chicos. Hola. Hola. Bueno, contarme qué creéis que es el mayor problema de esta reforma. ¿Cuál creéis que es el peor enfoque? Pues yo creo que el peor enfoque es que no viene a solucionar ninguno de los problemas de trabajo, ni siquiera cambiar el modelo productivo que hay aquí en España. Es una reforma hecha al gusto de la patronal y al gusto del Partido Popular que estará en el gobierno. Pues sí, exactamente. Es decir, el gran problema que tiene la economía española es el hecho de que, bueno, y en la economía global, es el hecho de que se gana muchísimo más dinero especulando que produciendo. Entonces, todo el dinero que se obtiene con la producción se destina a especular. Entonces, ¿qué ocurre? No hay reinversión. Al no haber reinversión, se ha generado un paro, digamos, crónico. Y lo que habría que hacer sería precisamente volver a hacer que la inversión productiva fuese más beneficiosa, el beneficio para que se invirtiese ahí dinero, que la especulativa. Y eso habría que hacerlo a través de medidas fiscales contra precisamente esos beneficios de carácter especulativo, para que hubiese inversión. Sin embargo, eso no se ha hecho nada. Y se ha hecho una reforma laboral que, como veis, no tiene nada que ver con eso. Ese es el gran problema que tenemos, que no tiene nada que ver las soluciones con el problema. Además, yo creo que viene un poco en la línea del Partido Popular, que lleva 100 días en el gobierno. No me gusta decir Partido Popular nunca, porque yo creo que aquí hay que volver al PP-PSOE, que es una seña de identidad muy buena. Pero lleva 100 días de gobierno y en 100 días de gobierno ha hecho 3 medidas, 2 de ellas por Real Decreto, que quiere decir que aquí mando yo, el Real Decreto es el antiguo puño de los dictadores, y la primera ha sido las medidas de austeridad, estableciendo las políticas de austeridad con el acuerdo de no disponibilidad. Luego ha venido un anteproyecto de ley de saneamiento financiero, que es para obtener liquidez, y ha terminado en el conjunto de paquetes de voy a cambiar España en 90 días con la reforma laboral, que no está hecha para crear empleo, sino para crecer económicamente, lo que ellos suponen que va a crear más empleo. A mí eso me parece equivocado, vamos, no creo que esta reforma laboral vaya a crear empleo. Claro, porque lo que necesitan las empresas es inversión para que se pueda generar esa actividad. Además, si bajan los salarios, como están haciendo, toda la pequeña y mediana empresa, que son las que dan la mayoría de los puestos de trabajo, no van a tener clientes por los que cobrar por sus servicios. Entonces, si no hay actividad económica, es imposible que haya crecimiento. Y si además no se da crédito a estas empresas, más imposible todavía. Todo ese crédito se está destinando a los banqueros y a los bancos para cubrir el dinero que se han llevado y que por ese motivo han generado esta crisis. Lo que se está haciendo con la reforma laboral simplemente es dar rienda suelta a los sueños más desenfrenados de la patronal que han tenido siempre, ¿no? Entonces, por eso lo que están haciendo es dar todo el poder precisamente a esa patronal. Se ha limitado el poder que tenían de negociación los sindicatos y se ha incentivado muchísimo el poder de dirección de los empresarios. De tal manera que ahora en los despidos colectivos, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, o en la movilidad funcional y en la movilidad geográfica, ya de carácter colectivo, ya no es necesario que haya un acuerdo entre la representación de los trabajadores y la empresa directamente puede cambiar lo que le da gana. También, por ejemplo, en los despidos, al quitar los salarios de tramitación, que es el salario que tenía derecho a cobrar el trabajador desde el despido hasta que hubiese un acuerdo o una sentencia, ya la empresa no tiene ninguna obligación de pagar la indemnización en el momento del despido. Antes, como iban devengándose los salarios de tramitación, tenía prisa por llegar a ese acuerdo. Ahora no hay necesidad y pueden pagarnos los despidos 3 o 4 años después, que eso es muy importante, aparte de las otras medidas. Eso lo que hace es rompe el equilibrio que había anteriormente entre los empresarios y los trabajadores y lo pone todo del lado del empresario. Eso, por un lado, eso es una barbaridad, porque el derecho tiene que aceptar una realidad social que hay y regularla. En este caso, pasa directamente del asunto y da todo el poder a los empresarios sin que realmente lo tengan. Esto, por un lado, es muy malo, pero por otro, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que ser nosotros mismos los que recuperemos ese poder que nos ha quitado una ley y que seguimos teniendo. Es decir, en una empresa en la que hay un solo empresario y 10 trabajadores, o 20, si nos juntamos, podemos ir contra el empresario. Es decir, no nos olvidemos de eso. Es decir, lo que han hecho ha sido cargarse los sistemas de solución de conflictos y tenemos que generar unos nuevos. Unos nuevos, claro.
A mí también me parece importante de esta reforma laboral destacar que contiene una carga ideológica de lo que es el sector público y lo público para el Partido Popular. O sea, que la formación profesional, este cambio de la formación profesional, que además lo citan de esta manera, enlazándolo con la idea de la formación profesional, los institutos de formación profesional que hay por toda Madrid, bueno, por toda España, y que las bolsas de trabajo de la administración pública se vayan a las empresas de trabajo temporal, que esta formación profesional la puedan llevar empresas privadas. Quiere decir mucho de la idea que tienen de lo público en el Partido Popular. Es como una especie de avance hacia una mezcla rara entre lo que son las empresas privadas y el contenido de las empresas públicas. No me parece una reforma laboral separada de las otras medidas o de las próximas leyes, como la ley de las empresas del sector público. Parece todo alrededor de una misma idea, que es, pues, no el desgaste del estado de bienestar, que a mí no me gusta ese concepto de estado de bienestar. Me gusta el estado de bienestar, me hace vivir mejor. Me gustaría que no utilizamos esa palabra, pues, por la carga socialdemócrata que hay detrás, pero sí de esa nueva manera de gestionar lo público. Cada vez menos hueco a lo que es lo público, lo común de todos, y cada vez más espacio a las decisiones individuales que muchas veces pues pecan de inflar presupuestos, de no cumplir los servicios que prometen, de falsear los presupuestos, de llevar doble contabilidad, bueno, un montón de detalles de las empresas que trabajan con el sector público. Que si estuvieran dentro del sector público podríamos reclamar, pues, por distintas vías que protegen al ciudadano. Vale, Claro. y hablando de esa idea del cambio de lo que es la gestión de lo público, de lo privado, del concepto que tiene este nuevo gobierno, que igual no dista tanto del anterior gobierno, pero es como más evidente, ¿qué opináis de las declaraciones que hizo Sorayita, la portavoz del gobierno, sobre esta reforma laboral? Yo las he apuntado. A mí me gustaría que Pedro, que es un técnico, es un abogado laboralista, desmintiera aquellas que son falsas. Porque en la rueda de prensa donde presentó la reforma laboral parecía que venía a salvar España, ¿no? Y a mí me hizo mucha gracia. Claro. Bueno, por ejemplo, pretenden decir que con esta reforma laboral se va a generar más empleo. Como hemos dicho anteriormente, para generar empleo tiene que haber una mayor inversión, que no tiene nada que ver con la reforma, y tiene que haber una mayor posibilidad por parte de la población de comprar, que no tiene nada que ver con el hecho de que bajemos precisamente los salarios de la población. Aparte, lo que está haciendo es facilitar totalmente el despido. Facilitando el despido no tiene nada que ver con la contratación, es todo lo contrario. Las únicas empresas a las que les interesa el precio del despido a la hora de contratar son aquellas grandes empresas que son compradas por los especuladores. A ellas sí les interesa comprar una empresa, poder despedir, que suba las acciones y volverla a vender. Pero ningún empresario de pequeña o mediana empresa contrata por eso. Todos contratan porque necesitan un trabajador para generar más dinero. Es decir, un bar necesita un camarero más y lo pone. Pero no se le ocurre que lo pone por el tema del despido, por la indemnización, sino por el trabajo que tiene además. Había otras cuestiones que comentaba más Soraya, ¿me las puedes recordar? Sí, mira, a mí me encantaría leerlas. Mira. Y las vamos. La reforma laboral viene a crear más estabilidad en el empleo. Por ejemplo, el tema de la estabilidad en el empleo. Nunca se puede generar más estabilidad en el empleo si facilitamos de forma indiscriminada, como está haciendo aquí ahora mismo, lo que es el despido de los trabajadores. Eso, lo que es el término estabilidad, va referido a el hecho de que se pueda mantener en el tiempo. Si se limitan las posibilidades de que se del mantenimiento en el tiempo de esa relación laboral, no puede tener nada que ver con la estabilidad, evidentemente. A ver, mira, hay otra que me encanta. Dice literalmente, esta reforma viene a evitar el despido. Bueno, lo de evitar el despido, facilitando el despido, es todavía más incongruente. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza. Lo que pasa es que, como todo, ni tiene relación con el problema que tenemos, ni tiene nada que ver las afirmaciones, estoy convencida, con lo que pueda pensar la propia Soraya. Eso está claro. Claro, en fin. Y otra que a mí me encanta, que es atajar las causas de la economía sumergida. Evidentemente, es decir, vamos, atajar, eso otra vez no tiene nada que ver en absoluto también con el tema de la economía sumergida. Si lo que pretenden es seguir reformando las cosas de tal manera en que se pierdan todos los derechos y entonces la economía sumergida sea igual que la economía no sumergida, pues, pues eso sí lo puede conseguir, pero vamos, desde luego eso no es lo que se pretende, que todo sea economía sumergida para que no haya diferenciación, tampoco tiene sentido. Sí, además hay una cosa que a mí me encanta de esta reforma laboral, que es que está destinada a los desempleados que aún están, bueno, o sea, que beneficia más a los desempleados que todavía están en el paro,
a estudiantes que van a buscar su primer empleo. Es decir, a una serie de perfiles laborales que están dentro de lo que no es la economía sumergida, pero sin embargo no cita nada para mejorar aquello que es como el fraude del INEM. Toda esta gente que está en tasa de inactividad, es decir, que trabaja pero no está apuntada en el INEM, que básicamente es el componente de fraude en las tasas de paro. O sea, hay una tasa de paro muchísimo mayor de la que dicen, de 5 millones con 200.000 habitantes, creo que de 300.000 ahora. Sí. Hay una tasa muchísimo mayor de gente que está dentro de la tasa de actividad, es decir, que está buscando empleo, pero lo busca por negro, o cobra por negro, gente que... ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, es decir, de todas formas, realmente no pretende, en este caso concreto, todas las medidas tienden a dar empleo a aquella persona que tiene el sistema de protección social, es decir, que tiene la prestación por desempleo, y dejar sin trabajo a aquellas personas que no tienen ese sistema de protección, lo que es una barbaridad, porque lo que hace es aumentar la conflictividad social y disminuir el reparto. Sí, vale. Sí. Bueno, compás, me encantaría seguir hablando porque me está pareciendo súper interesante todo lo que estáis contando, lo que pasa es que se nos acaba el tiempo. Estáis invitadísimos a seguirnos contando todo esto el día que queráis. Y bueno, a vosotros Gracias. A vosotros por venir a contárnoslo. A vosotros os despedimos dejándoos un videoclip de un grupo musical que se llama Areas Orcus. Hasta el próximo Amanece que no es poco. Nos vemos en las calles. Miedo a despertar, miedo a despertar, miedo a despertar. Miedo a despertar, miedo a despertar, miedo a despertar. Cuesta tanto querer despertar. Miedo a despertar. Cuesta tanto querer despertar. Ha diseñado un sistema abierto pero cerrado en el que todas y todos estamos encerrados en agujeros, cavado en lo más profundo de nuestra conducta, de nuestros cerebros, programarnos para andar un camino que vaya de casa al trabajo, de trabajo a casa sin casa, sin trabajo. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hombres y mujeres de provecho sin derechos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Elegir entre mil a qué centro comercial acudir a comprar. Esto es la libertad, libertad para vender, libertad para comprar. Estando atados, estando atados. Miedo a despertar. Cuesta tanto querer despertar. Miedo, solo. Miedo a despertar. Cuesta tanto querer despertar. Uno, preso. El verdadero grifo del sistema no es otro que este, más bien somos este. Es una capacidad para generar adeptos adictos de forma sutil e ininterrumpidamente, de modo que no pueda hablarse, de modo que no pueda pensarse, y que haya vencidos sino convencidos, personas satisfechas de su cometido, tan solo por haber nacido, tan solo por haber crecido, para consumir hasta ser consumidos, para consumir hasta ser consumidos, usados como trapos, nos venden su imagen, nos compran la conciencia, nos lavan el cerebro, nos hacen creer que no existe otra cosa que no sea este puto agujero. Sordo, mudo, preso, ciego, sordo, mudo.
tanto querer despertar. Ciegos, sordos, miedo de despertar. Cuesta tanto querer despertar. Mudos, presos, tiempos sin estar ciegos, somos sin estar sordos, mudos sin estar mudos, presos sin estar presos.